se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Temática que ella está hablando, algo muy importante, hermano. Vamos a tratar de tocar esta noche varios puntos. ¿Por qué vamos a tocar varios puntos? Porque probablemente ahora hay hermanos o hermanas que están pensando, no, pues yo ya no tengo niños en mi casa. Mi hijo ya tiene 15, 17 años, 18, 20 años, o yo estoy ya con los nietos, como yo sé que hay hermanas que están cuidando a sus nietos ahora y les toca esa responsabilidad también. Entonces vamos a tocar diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque definitivamente, por eso es que hemos titulado el tema en esta noche, Restaurando el Hogar Familiar. En otras palabras, al decir restaurando el hogar familiar es reconstruyendo el templo familiar, volviendo a la senda antigua. También sabemos que en esta cadena hay hermanas, ¿cómo se dice?, madres solteras o hermanas que en viudas o separadas o lo que sea, o viceversa. También hay hombres y todo, o abuelos o hermanos viudos. Esto es un tema muy amplio, hermanos, y definitivamente pues el tiempo no es pues, muy favorable para nosotros. Pero nosotros vamos a tratar por la gracia de Dios de tratar unos puntos muy claves que nos ayuden a nosotros como pueblo de Dios. No importa la edad que tengamos, no importa la edad que tengan nuestros hijos en este momento, porque como yo le estaba comentando a la hermana Sonia, hay un detalle muy importante. Si yo conocí el Evangelio y mis hijos ya tenían 15, 16, 17, 18 años, entonces, y peor aún, si conocía estas verdades, no tan solo el Evangelio, sino estas verdades presentes, como más adelante, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si ya tengo un hijo de 17, 18, 19 años, pues ya eso no aplica para mí entonces, o qué va a pasar con mi hijo o mi hija, etcétera. Pues eso es lo que vamos a tratar de abordar por la gracia de Dios. Y como base vamos a leer Proverbios capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y el versículo sigue diciendo el 2. Y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalos en tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Ahí está. Hijo mío, guarda mis razones y mis mandamientos. Eso es parte, como está diciendo la hermana. Ahí tenemos que tirar el cimiento. Y ese cimiento es muy importante, que la hermana Sonia lo dijo. Nosotros, si no obedecemos a Dios, si no somos fieles a Dios, pues hermano, no esperemos que nuestros hijos sean fieles. Adelante, hermana Sonia. Amén. Aquí vamos a ver cómo se deben encomendar estos padres. La profeta de Dios dice que los padres y las madres debieran dedicar su vida al estudio de cómo lograr que sus hijos se acerquen tanto a la perfección del carácter de Jesús. Oigan, ¿cómo dice? Los padres y las madres son llamados a dedicar su vida al estudio de cómo lograr que sus hijos se acerquen a la perfección del carácter de Jesús. O sea, hay que trabajar para esto.
Ellos deben aceptar esta tarea con toda la importancia y responsabilidad que entraña por el hecho de que trajeron hijos al mundo. Hermanos, el mero hecho de usted traer hijos al mundo, ya usted está teniendo una responsabilidad para con el Padre Celestial. Usted quiso tener un hijo, entonces usted tiene que responderle a Dios por ese hijo. Ahora, la pregunta es la siguiente, o vamos a ver la incógnita, diríamos. Para hacer esto se necesitan reglas para gobernar el hogar. Ahora, ¿cómo la hermana Sonia y Fernando van a gobernar el hogar a estos niños que van a ser jóvenes y adultos? Si Sonia y Fernando, como matrimonio, no son el mejor ejemplo. Si Sonia y Fernando se la pasan peleando, insultándose, hasta se dan sus empujones delante de los hijos, si hay una situación que surge, no la arreglan en privado, sino que delante de los hijos. ¿Cree usted que podemos esperar que estos hijos tengan una base sólida espiritualmente hablando? Bueno, por lo menos yo no lo creo. Y me imagino que ustedes tampoco. El punto está que para gobernar nuestros hogares, primeramente tenemos que permitir como matrimonio que Dios que gobierne mi hogar. Todo hogar cristiano, mi amigo y hermano que escuchas, todo hogar cristiano debe tener reglas, es importante. Pero reglas donde papá y mamá son los primeros en qué? En respetarlas y en llevarlas a hacer que se lleven a cabo. ¿Cómo? Bueno, primeramente el respeto hacia ellos mismos como matrimonio. El respeto hacia las cosas de Dios. La solemnidad que se debe tener para que Dios pueda morar en este hogar. Y los padres deben, en sus palabras y comportamiento mutuo, dar a los niños un precioso ejemplo vivo de lo que desean que ellos lleguen a ser. Si yo quiero que mi hija, Emilet o Angélica, sean niñas ejemplo y que respeten, yo quiero que ¿qué? Para que ellas respeten, yo tengo que dar ese ejemplo primero. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, enseñando a estas jóvenes o a estos jóvenes a ser fieles a Dios, a los buenos principios. Así podemos enseñar y respetar y obedecer la ley de Dios. Sí, muy importante, hermana Sonia, que quería tocar algo también aquí añadiendo un poquito. Nosotros como padres o abuelos o tíos o hermanos mayores, eso implica en todo el sentido de la palabra, tenemos que dar ejemplo, como estábamos leyendo y la hermana estaba comentando, dar ejemplo, pero primero para dar ejemplo yo tengo que creérmela. ¿Me entienden? En otras palabras, yo tengo que creer que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo tengo que creerlo, que guardar los mandamientos y obedecer a Dios, fuera de que es un mandato, lo va a hacer por amor, porque me he enamorado de Jesús. El problema que estriba aquí es que muchos de nuestros jóvenes pueden asistir a la iglesia porque mami y papi los llevan empujados, los llevan de la mano, a veces los llevan obligados prácticamente, los levantan obligados. Probablemente para ir a la escuela, a la universidad o al colegio se levantan normalmente sin que nadie los despierte o el despertador, pero para ir a la iglesia ahí no hay quien los levante. Y entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros como padres o abuelos con esos hijos? Precisamente tenemos que vivir nosotros el Evangelio y ser un gozo en nuestras vidas, un disfrute, un deleite, servir a Jehová, para que entonces estos hijos vean el ejemplo. Pongo un ejemplo. Por la mañana nos levantamos, vuelvo y repito, aplica a los padres, madres solas, a padres solos, a las parejas que están viviendo, a los abuelos. Nos levantamos como los locos y dele,
y desayunamos, si es que desayunamos, nos montamos en el carro y vamos leyendo la matutina, mientras llevamos los niños al colegio, a la escuela, y todo, un desespero, un nerviosismo, y todo, y tengo una oración así relámpago, y ya leí la matutina, la esposa, mientras yo voy manejando el carro, conduciendo, leyó la matutina, o si en la casa la leemos, y listo, que vámonos, que nos cogió el día y nos fuimos. Si los hijos están viendo eso en nosotros, ¿cómo usted puede exigirle después a su hijo que tenga, ese hijo va a crecer, ese hijo se va a casar y va a seguir el mismo patrón? O sea, ¿por qué? Si es que lo sigues, o sea, si es que siguen los caminos, entre comillas, pues va a seguir, porque eso fue lo que aprendió de nosotros, ¿ve? Por eso se llama restaurando el hogar familiar, restaurando el culto familiar nuevamente. Pero qué bonito sería si es al revés. Si desayunamos y quieren desayunar primero, que los niños pues da hambre, de acuerdo a la edad que sea, y después, antes de ir para la escuela, tener un tiempo de oración, devocional, de encomendar a los niños para que Dios los ayude, al papá, a la mamá, o al trabajo, donde vayan a ir, etcétera, y tener un devocional, pero al punto, no una lectura a lo loco, corriendo ahí, una matutina, que a veces no son ni la hermana White tan siquiera, sino otros hombres. Eso es una base muy importante para los hijos y aplica por la noche el culto matutino y el vespertino. Por la noche igual, a las 7 van a estar pegados de la película o de la juego o de la novela y estar para eso sí, pero empezamos a tener el culto familiar a la misma hora siempre. Entonces ya los hijos se van acostumbrando a ese patrón, los nietos se van acostumbrando a ese patrón, pero no obligados. Pero entonces eso es lo que va a tocar la hermana Sonia más adelante. Pero entonces si no quiere, ¿cómo actuamos? Pues adelante, hermana Sonia. Sí, aquí vamos viendo, ¿verdad?, cómo es este trabajo en unión, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero la primera base que tenemos que tener es, como matrimonio, estar como unidos a ¿quién? A Cristo. Mi hermano, si usted no está unido a Cristo, usted y su esposa, no espere que sus hijos van a crecer con unas bases que son las que lo van a regir en su diario vivir cuando llegue adulto. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, todo hogar cristiano debe tener reglas. Y los padres deben en sus palabras y comportamiento mutuo dar a los niños un ejemplo vivo, enseñando a los niños y jóvenes a ser fieles a Dios por buenos principios, mi amado, enseñando a respetar y a obedecer la ley de Dios, que muy pocas veces hasta se hace respetar esto, mis hermanos. Entonces esos principios, cuando enseñamos esos principios son los que van a regir la vida y se cumplirán en sus relaciones con los demás. Va a haber que una interacción, hermanos. Deben seguirse los principios de la Biblia. Aquí en el hogar no debe haber otro principio que no sea el de la Biblia. Es necesario, mi amado, velar constantemente para que los principios en que se basa el gobierno de la familia de Dios sean firmes, no sean despreciados. El Señor quiere que las familias de la tierra sean símbolos. Oigan, el Señor quiere que las familias de la tierra sean símbolos de la familia celestial. Usted y yo hoy tenemos que empezar a vivir aquí, como digo siempre, el pequeño cielo. La profeta de Dios dijo que nosotros tenemos que empezar a vivir el pequeño cielo aquí para entonces poderlo vivir allá. Pero si en su hogar no se está viviendo el pequeño cielo como tiene que ser, y es un hogar donde lo que hay es guerra entre unos y otros, donde el padre le falta el respeto al hijo, el hijo a la madre, eso no es vivir un pequeño cielo aquí. Hermanos, somos llamados a ser reparadores deportivos como padres. El Señor quiere que las familias aprendan a amarse como tiene que ser, como ejemplo de la familia, cuando Él la creó, mi amado. Antes de que puedan representar correctamente el gobierno que Dios quiso que hubiera en la familia, los padres mismos deben ser convertidos y saber lo que es mantenerse sumisos a la voluntad de Dios como niñitos, manteniendo sus pensamientos sujetos a la voluntad de Jesucristo. O sea, que aún los padres tienen que someterse a Jesús, a Dios, como niños también. Cuando estos se someten al Padre Celestial,
entonces pueden trabajar por sus hijos, mi amado. Si la palabra de Dios fuese estudiada cuidadosamente y obedecida con fidelidad, habría menos angustia en el alma de los padres por la conducta perversa de los hijos malvados, dice la profeta de Dios. En el Hogar Cristiano 275 dice, si la palabra de Dios fuese estudiada cuidadosamente y obedecida con fidelidad, habría menos angustia en el alma de los padres por la conducta perversa de hijos malvados. Hoy en esos supuestos hogares cristianos hay también hijos malvados. ¿Pero por qué? Porque los padres no están estudiando cuidadosamente y con fidelidad la palabra de Dios. Y como no la estudian, no la profundizan, no la viven como tiene que ser. Y es por ende cuando este hogar va a la debacle, a la ruina. Somos llamados, mis hermanos, como padres, abuelos, tíos, aquellos que tienen, ¿verdad?, están criando, somos llamados a restaurar el hogar. En un día no muy lejano seremos llamados a dar cuenta a nuestro Padre Celestial. Sí, algo muy importante también, hermanos, y es que estamos tocando primero pues los padres que tienen sus hijos ahora pequeños, las abuelitas o abuelitos que tienen sus nietos ahora mismo. Pero algún detalle muy importante, hermanos, es que a veces, como decía la hermana Sonia y le dice la hermana White, esos hijos los llama malvados. ¿Por qué? Porque son hijos que a veces son manipuladores. Me explico. Si usted ama el alma de sus hijos, llámelos al orden. Pero una abundancia de besos y evidencias de cariño ciega sus ojos y sus hijos lo saben. Oiga, haga menos caso de estas manifestaciones exteriores de amor en brazos y besos y descienda a lo hondo de la conducta y muéstreles lo que constituye el amor filial. Rehúse esas manifestaciones como un fraude y engaño, a menos que la apoyen la obediencia y el respeto por sus órdenes. En otras palabras, tenemos unos hijos indisciplinados que están violando el sábado o están violando los mandamientos de Dios y vienen, el papá o la mamá, dale mucho beso, mucho abrazo y que yo te amo, pero eso es un fraude, está manipulando el papá para que el papá ceda o la mamá ceda. Y eso es, por eso los llama hijos malvados, porque están manipulando para desobedecer al Señor. Ahora, si son hijos obedientes, están guardando los preceptos de Jehová y todo, pero los están obedeciendo, ¿por qué? Ahí yo quiero hacer un paréntesis, hermana Sonia, que a través de los años nosotros hemos visto cómo entran los jóvenes de la iglesia y así como entran, así se van. ¿Por qué? Porque llegan a la iglesia y igual, eso es el fruto que usted ve ahora en la iglesia. Usted en la iglesia ve un montón, y perdonando la expresión que voy a usar, por no ofender a nadie, ve un montón de seres vivientes sentados en una butaca de una iglesia, vegetando. ¿Ve? Porque como es sábado, pues me toca ir para la iglesia y llego y cojo la lección, me le echo bajo el brazo y la Biblia, y ahí me senté, y ahí fue. Y ya se acabó esto a las 12 en punto, ya cumplí, me fui. ¿Ve? Y solo, usted ve ese tipo de llamados cristianos. Pues así mismo van corriendo de generación en generación. Así nuestros hijos, si eso es lo que vieron en nosotros el ejemplo, van, porque no, van al mismo principio. Yo era católico. Y toda mi familia católica, y tengo incluso un tío que es sacerdote, católico. Por más de 40 años, es sacerdote. Yo fui católico de nombre, como dice, pero sí iba a la iglesia, y yo me acuerdo muy bien que yo cuando estaba más joven, yo iba a la iglesia, pero yo iba a la iglesia era porque me llevaban, pues me tocaba ir, y porque yo sabía que después de la iglesia mi papá nos llevaba a comer helados, o ir a un sitio donde vendían un sitio que vendían tortas, bizcochos, como los llamen, con helado, y para eso era que decía, vamos para la iglesia, que yo sabía que después de la iglesia era comer helado, ¿ve? Y así más o menos yo veo cómo están nuestros jóvenes hoy, están yendo a la iglesia,
Ay, porque me toca, y así hay adultos que dicen, no, yo voy a la iglesia, pues como ya no trabajo los sábados, pero si me ven, me ponen a trabajar el sábado, pues no, yo cumplo con ir a la iglesia. Y usted un montón, de generación en generación, un montón de personas, individuos, supuestamente yendo a una iglesia o guardando un sábado, pero realmente Jesús no está en el corazón de las personas. Yo no soy quien para decirlo. Probablemente habrá alguien que dice, pero hermano está juzgando. No es juzgando, sino que por su fruto usted los conoce, hermano. Es que el árbol se conoce por los frutos. Y usted ve, como yo he predicado en otras ocasiones, árboles. Si yo tengo un árbol de naranja y no da naranja y me voy al supermercado y me compro un saco de naranja y llego y compro un hilo de nylon y pego las naranjas del árbol. Y todo el mundo pasa y dice, wow, ese árbol, qué belleza, mire qué hermosura, lleno de naranjas. Claro, sí, cuando voy a ir a con una naranja, ¿qué? Si es un árbol ficticio, hipócrita, alguien le pegó las naranjas ahí, usted no está dando fruto. Así mismo somos nosotros los cristianos. Creemos que estamos engañando a nuestros hijos, estamos engañando a todo el mundo, porque estoy supuestamente yendo a la iglesia y todo, y los jóvenes también, y por eso usted ve la crisis que hay con los jóvenes ahora en nuestras iglesias. Porque creemos, hermana Sonia, que la iglesia es un club social. O sea, para educar a los hijos, ¿no? Que la iglesia es la que nos educa a los hijos, que yo llevar a mis hijos a la iglesia y sentarlos ahí 2 o 3 horas a la brava, como sea, ya. Y por lo general usted va a ver el patrón, que esos hijos a los 17, 18 años, ya cuando van a la universidad, echan un pie y ya no pisan más una iglesia, o si van de vez en cuando ahí y todo, y tiene un montón de cristianos flojos, y eso es lo que pasa. Igual, tememos también que estos jóvenes, como le digo, que hay que meterlos a los conquistadores, que hay que meterlos a los cadetes médicos, que hay actividades para los jóvenes, que para que no se vayan para el mundo. Entonces, nos han metido en la cabeza y tenemos que desaprender eso, quitar ese chip y borrarlo, que es que yo voy a la iglesia y mi hijo va a la iglesia, porque en la iglesia lo vamos en la iglesia es que él se va a salvar, esa es el arca, entonces yo lo tengo aquí en la iglesia, pero para que no se vaya al mundo, le traigo juegos, desde chiquito le traigo carritos, le traigo cosas para que pinte y se entretenga y dele, y así va creciendo. Ya ahorita le damos el celular para que esté calladito y no moleste, grite, esté jugando con el celular calladito o con la tableta y así sucesivamente. Entonces tenemos un montón de niños y adolescentes cristianos entre comillas porque están yendo a una iglesia un sábado, pero realmente no tienen la relación completa con el Padre Celestial, no lo conocen, ni porque ellos no se han enamorado del Señor. Y eso, ¿quiénes somos los culpables? Pues nosotros, nuestros abuelos, padres. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que han visto nosotros, que nosotros somos unos cristianos flojos, y en la casa amenísimo, que no oramos, no tenemos el culto familiar. Y entonces quería antes, para que Sonia continúe, que hemos que borrar el chip, que la iglesia es un club social. La iglesia no es un club social. Tenemos, y podemos ver las experiencias de José, de los 3 jóvenes hebreos, José cuando lo vendieron los esclavos, sus hermanos, que lo vendieron para Egipto. ¿Qué hacía José? No, había que tener a José en la iglesia, jugando. No, José no estaba hablando a su hermano, era un pastor de ovejas. ¿Ve? ¿Quién era David cuando lo llamaron? También un pastor de ovejas. La hija, esta esclava cuando Naamán, ella estaba en Siria, una niña esclava. ¿Y qué? Y testificó. Dijo, mira, hay profeta, mi señor Eliseo, y dio testimonio. Los 3 jóvenes hebreos eran jóvenes, y hubo que meterlo en ese tiempo, no, actividades para que no se vayan de la iglesia. Tenemos que borrar ese chip, que la iglesia es un club social, hermano. Cuando nosotros los padres entendamos eso, y los abuelos entendamos que la iglesia no es ningún club social, pues entonces ya vamos a ver cristianos genuinos, y vamos a estar restaurando el hogar familiar. Mi hermano, cuando usted le niega a su hijo o a ese joven que está educando, ¿no?, la educación necesaria para el cielo, esto es un tipo de maltrato espiritualmente hablando. Usted le está negando la entrada al cielo porque como leímos al principio en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, este es un derecho que él tiene, que usted no lo puede privar de eso. Recordemos, mis amados,
que los hijos también tienen derechos que sus padres deben reconocer, y este es uno, dirigirlos por el camino del bien, porque el Padre Celestial lo va a llamar a cuenta a usted. Ellos tienen derecho a recibir una educación, dice la profeta de Dios, y una preparación que los hará miembros útiles de la sociedad, respetados y amados aquí, y les dará idoneidad moral para la sociedad de los santos y puros en la vida venidera. Debe enseñarse a los jóvenes que su bienestar presente y futuro depende en gran medida de los hábitos que adquieran en la niñez y juventud. O sea, si en la niñez y la juventud usted no los está dirigiendo bien, estos jóvenes o que llegan adultos van a ser un fracaso y van a ser lo que a veces se llama por ahí una escoria para la sociedad. ¿Cuántos jóvenes vemos que conocieron este evangelio? Mi esposo y yo trabajamos un tiempo en las cárceles de misioneros, ¿no? Y ¿saben qué? Increíble, que el 70% de los que están confinados en las cárceles, jóvenes, fueron hijos de pastores, o fueron jóvenes, o han sido jóvenes que estuvieron en el evangelio. Porque, ¿qué pasó? ¿Cómo pararon ahí? Bueno, hay que ver cómo fue la base del hogar. No quiero decir que todos los que están ahí fue porque sus papás no trabajaron por ellos, tampoco digo eso. Pero hubo alguna falla en ese hogar, algo pasó que este joven paró donde no tenía que parar. Es nuestro deber velar con quién está nuestro hijo, cuáles son sus amistades, qué necesidades tiene. ¿Estoy siendo yo con mi hijo como un amigo, aparte de un padre? Mire, padre, madre, usted tiene que volverse hasta un amigo de su hijo para que él confíe en usted y le cuente sus cosas privadas. Antes que se las cuente a un amigo, a una amiga de la calle, mejor que se las cuente a usted. Pero si usted no se muestra como un amigo, no espere, y como un padre responsable, no espere que su hijo va a ir donde usted o su hija. Usted lo que hace es que los va alejando. Si usted ama el alma de sus hijos, llámelos al orden, mi amado. Pero una abundancia de veces y evidencia, como dijo mi hermano aquí, de cariño, ciega los ojos. Hay que tener cuenta con esto porque los hijos son psicólogos, ellos lo saben. Haga menos caso de estas manifestaciones exteriores de amor, en abrazo y beso, a veces para obtener algo de nosotros, empiezan a rondearnos con mucho besuqueo, y mami esto y papi aquello, y mira, y nosotros nos tragamos el cuento. Muchas veces nos están tomando el pelo, porque quieren sacar ventaja de nosotros. Y ellos saben, y muchos lo hacen con los abuelitos, y ellos saben por dónde agarrarnos a nosotros, mis amados. Realmente dice la profeta de Dios que tenemos que rehusar estas manifestaciones como un fraude y engaño. Oigan, le llaman un fraude y engaño, a menos que las apoyen la obediencia y el respeto por sus órdenes. Si usted ve que es un hijo bueno, una hija buena, que respeta, que hace sus tareas, que tiene el respeto de Dios, guarda sus mandamientos, respeta a papá y a mamá, y para obtener algo de usted, va donde usted esté tratando de ganárselo, mire, usted se va a dar cuenta si ese hijo es un fraude para usted o no, porque usted conoce a su hijo más que nadie. Usted se va a dar cuenta. ¿Quién no conoce a sus hijos, mis hermanos? Hermanos, tenemos que tener cuidado con estos jóvenes, con estos niños. Este niño hay que enderezarlo desde pequeño. Cuando llega adulto ya usted no puede enderezarlo. Trate de enderezar un árbol que ya creció alto, doblado. Trate de enderezarlo a ver si puede. No se puede, mi hermano, como dice el refrán. Árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. Entonces, tenemos que tener cuidado. Sí, hermana Sonia. Usted acaba de decir que algo que crece torcido no se endereza. Entonces le voy a hacer una pregunta, hermana Sonia. Si yo tengo un hijo ahora que tiene ya 17, 18 años o 16 años y yo conocí el Evangelio hace poquito apenas, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer yo en ese caso con mi hijo? Porque yo conocí el Evangelio hace 2 años apenas, un ejemplo, y apenas estoy empezando estas verdades, y mi hijo ya tiene 15, 16, 17 años, entonces ya no tiene salvación, no tiene esperanza, hermana Sonia. Mi hermano, si tu hijo está grande y usted conoció el Evangelio, a esta altura de la vida ya esté con ellos grandes,
si usted empieza a buscar de Dios como tiene que ser, entonces tenemos que dar rodillas, tenemos que orar y todo lo que hemos aprendido, ir trabajando con estos jóvenes poco a poco. Pero ¿cómo? Los hijos no pueden ser llevados al Señor, dice la profeta de Dios, a la fuerza, mi hermano. No lleve a su hijo a la fuerza al Señor. No va a lograr nada. La profeta dice que no debemos llevar nuestros hijos al Señor por la fuerza. Esto hay que saberlo llevar con amor y con astucia, con la sabiduría del cielo. Vaya enamorándolo de Cristo. Enséñele las cosas bonitas que Dios nos promete. Enséñele qué es lo que Dios ofrece a todos aquellos que le obedecen. Hágalo que se enamore del Señor, pero no lo haga a la mala, mi hermano. Muy importante esa ilustración que usted acaba de, hermana Sonia. Pues, usted también lo conoce. Conocí una familia muy bonita, pues, y cuando nosotros estamos en esto avanzada, que salimos de la iglesia y, bueno, reuníamos en grupos, en parques y todo. No existían estas cadenas, lógicamente, y entonces estudiábamos en parques. Y teníamos varias experiencias. Esos jóvenes con los que nosotros estudiábamos, esos jóvenes, hermanos, se sabían las plagas de memoria, saber el santuario, pero no el santuario que mire que aquí está la mesa de los panes, que aquí el altar del incienso, no, la simbología del santuario y los muebles, su significado, pero aplicándolo para este tiempo. O sea, yo le ponía un nene de 15, 14, 9 o 12 años y se lo ponía, y yo le aseguro en nombre de Dios que nos da una clase a todos nosotros de lo que es el santuario terrenal y el celestial, todo, o sea, se sabían todo eso. Estoy poniendo este ejemplo para que veamos, hermana Sonia, y veíamos todos estos jóvenes dando el santuario, hablando las plagas, todas las plagas, explicándolas. Pero qué tristeza. ¿Y hoy dónde están esos jóvenes? Hermana Sonia, ¿dónde están esos jóvenes? ¿Cómo están? Cada tristeza verlos, que postean en Facebook, todo esto, ya bueno, bebiendo, violando el sábado, comiéndose hasta las piedras, tatuajes, llenos de tatuajes, etcétera. O sea, y dice, Dios mío, y yo porque los conocimos, y ese niño que fue instruido en el camino, porque están los dos ejemplos, fue instruido en el camino del Señor, y fue instruido, y fue adoctrinado y todo. ¿Qué pasó? Pues hermanos, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente. El otro extremo, como dije al principio, es que lo llevan a la iglesia para que dormitaran y en los clubes, en el club social. El otro extremo está que estamos fuera de la iglesia, vamos a los grupos, pero van unos niños, unos muchachos que van, pero el papá y la mamá, o sobre todo el padre, no daba buen testimonio. Un padre, como dijo la hermana Sony, lo leyó. He estado con otras familias, dice la hermana White, donde se dan constantemente órdenes en tono autoritario y con frecuencia se administraban reprensiones y castigos severos. ¿Cómo era ese padre con ese hijo? Entonces ahí es que el hijo crea una rebeldía, aunque está en esta verdad, supuestamente el cuerpo está, pero él estaba loco por cumplir 17 años. Adelante, hermana Sonia, ¿qué pasó después? Sí, mi amado. Este hermano, este matrimonio que conocimos, un matrimonio que apreciamos mucho, muchísimo. Notábamos mi esposo y yo que cuando corregían a estos dos niños, el papá era bien fuerte. Entonces yo notaba en el niño como rabia, como ira. Lo respetaba, pero lo hacía porque no había otra forma de respetar a su papá. Era muy fuerte. Su papá quería trabajarle los caminos, pero no era la forma correcta. Yo le decía a mi esposo, este joven no le tiene respeto a su papá, no le tiene respeto. Lo que le tiene es temor, miedo. Y este joven va a terminar fuera de los caminos, le decía yo a mi esposo. Tanto fue así que el joven terminó fuera de los caminos. Un muchacho que está rebelde, totalmente rebelde con las cosas de Dios. Como si nunca hubiera conocido. Él pone unas cosas cuando uno pone cosas en Facebook del mensaje o algo. Yo tuve lamentablemente que eliminarlo porque
todo lo que posteaba eran cosas hasta como satánicas y cosas feas, y yo dije, no, yo no puedo dejarlo así, no puedo. Salía haciendo maldiciones y todo, y yo dije, no, oro por él, pero no lo puedo tener ahí. Entonces, este joven lamentablemente se le hizo daño. Se nos dice que en el gobierno de los hijos debe manifestarse amor. O sea, el amor y el deber son hermanos gemelos, dice la profeta de Dios. Yo tengo amor contigo, pero tengo un deber. Pero ¿cuál es ese deber? ¿Con fuerte? O sea, a latigazo ahí dándole, reprendiendo a la mala. No. En el gobierno de los hijos debe manifestarse amor. Usted va a reprender, a corregir a ese hijo, pero que nunca falte el amor. Nunca deben los padres causar pena a sus hijos por manifestaciones de dureza o exigencias que no sean razonables. La dureza empuja a las almas a la red de Satanás. Sí, hermana Sonia, esto también me trae otro pensamiento. Ahora mismo, en esta avanzada que estamos, con la reforma pro salud, hermanos, hay que tener mucho cuidado, por experiencia se lo decimos. Y no me malinterpreten, eso es lo que voy a hablar. No me malinterpreten lo que voy a decir. Pero nosotros somos, por experiencia lo digo, somos muy severos, muy rudos. A que el nene está comiendo queso y lo apedreamos porque el nene comió un pedazo de queso, o porque el abuelito comió un pedazo de queso, y eso pues prácticamente lo crucificamos porque el nene comió un pedazo de queso. ¿Cómo usted hace algo así? ¿Cómo usted puede hacer algo así, hermano y hermana que me escucha? ¿Cómo yo lo hago? ¿Por qué? Porque es la manera como hacemos las cosas. Si das testimonio de la verdad, no necesitas condenar. Si hay confianza con el hijo, si hay amor, usted tiene que enseñarlo y educarlo, o buscarle sustitutos, como todo el mundo, la mayoría de los que estamos en esto, comenzaron que dejando primero, pues estamos en Levítico, nadie comía cerdo, Levítico 11, y después fueron porque el estudio bíblico se supone que fuera el Génesis, el plan de la salud, pero desafortunadamente eso no nos enseñan en la iglesia, nos enseñan de Levítico 11, y entonces, ¿qué pasa? Gradualmente fuimos dejando las cosas, ¿ve? El cuerpo está adicto, los jóvenes están adictos, o de los dulces, en todas estas cosas. Los abuelitos son muy, ¿cómo es que se dice? Complacientes con sus nietos, y le dan dulce, le dan mucho dulce, eso también los altera el sistema nervioso y todo, bueno, todas estas cosas. Pero ¿cómo usted va a quitarle un dulce a un muchachito? ¿Cómo usted le va a quitar a un pedazo de queso, o un pedazo de pescado, o de pollo, o un huevo que se esté comiendo el niño? ¿Cómo usted lo va a hacer? Ese es el problema. Primero, yo en mi casa tengo que estarle dando testimonio, pero un testimonio con arbitrario y poniendo, como decía, aquí pongo yo el fuete, aquí no se come, porque ese niño tarde o temprano va a crecer y va a salir a la calle y se va a ir por un Burger King y va a comer por allá. Va a comer por allá, porque yo no supe cómo educarlo. Conocimos muchas familias en estas verdades que era igual. Con los hijos eso era ahí estricto, que prácticamente se puede decir que hasta entre comillas pasaban hambre. Y ahora esos muchachos se comen hasta las piedras. Hermanos, así no es. Nosotros malogramos la pesca. Así no es, nosotros malogramos la pesca. No, el Señor quiere, como predicaba el hermano anoche, hay que volver a tirar las redes, y las tiraron en el mismo sitio, que estuvieron pescando toda la noche y no cogieron nada. Y eso le dijo, no, venga, pero Señor, toda la noche estuvimos. Y el Espíritu del Señor le dice, las tiraron en el mismo sitio donde estuvieron pescando, pero esta vez las tiraron porque era con la gracia y el poder del Señor. Pues así mismo nosotros tenemos que volver a sembrar muchas cosas con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque aún en la reforma por salud somos muy duros. Yo lo digo porque yo fui así. Yo iba a los almuerzos de la iglesia, y si no era arroz basmati yo no comía, y si el tomate no tenía las estrellas yo no comía tomate, y prácticamente entraba en la crítica y todo. Eso es muerte, hermano. Nosotros malogramos la pesca. Pues con nuestros hijos tenemos que tener mucho cuidado en todos estos ámbitos, porque los podemos malograr. No es que vamos a ser endebles, pero sí
pero sí tenemos que dar primero ejemplo, darle sustituto y hacerles ver por qué ese producto que nosotros decimos que se lo está comiendo no es bueno, y más ahora tenemos más herramientas. Miren, entra en internet, que esto que da cáncer, que da esto, mire este video de los pollos, cómo los tratan. Pues ya es más diferente, ya la tecnología está más avanzada, pero en el tiempo que nosotros estábamos, era así a lo crudo, que había que hablar, y los hijos no entendían porque no damos testimonio. Mi amado, nos dice la profeta que en el gobierno de los hijos debe manifestarse amor. Nunca deben los padres causar pena a sus hijos por manifestaciones de dureza o exigencias que no sean razonables. La dureza que hace empuja a las almas a la red de Satanás. Si usted quiere empujar a su hijo a las redes de Satanás, pues ya usted sabe lo que tiene que hacer, mi hermano. Un gobierno caprichoso en el cual una vez se sostienen las riendas con firmeza y en otra ocasión se permite lo que se había condenado, significa la ruina para un niño. Si hoy usted fue firme y sostuvo las riendas de firmeza en tal situación y luego, ¿qué hace? Permite lo que había condenado una vez, dice la profeta de Dios que esto significa la ruina para un niño. Porque este niño está confundido. Él dice, pero ¿cómo así? Primero me corrigió en esto y ahora me deja en tal cosa. Ahora me lo permite. Hermano, Dios prohíbe toda opresión de parte de los padres y toda desobediencia de parte de los hijos. Dios descansará sobre los padres que apliquen su ley en sus hogares y sobre los hijos que la acaten. Estos padres que están trabajando por sus hogares y estos hijos que están obedeciéndolas son aceptados por el Padre Celestial. Hermanos, a veces surgen situaciones en los hogares con mamá y con papá que a veces trae esto discordia, problemas, situaciones donde la madre dice, la madre no debe procurar ocultar al padre los defectos de los hijos. ¿Cuántas madres le tapan a los padres, a los esposos, los defectos de sus hijos? Dice, ni debe inducirlos a ellos a hacer lo que el padre les prohibió. Ella no debe implantar en la mente de sus hijos una sola semilla de duda acerca de la sabiduría manifestada por el padre. Vamos a ver qué quiere decir esto. Está muy importante que, por ejemplo, la hermana Sonia le dice al niño, mire, no va a salir a la calle a jugar pelota, un ejemplo. Y llegó yo y vieron de mí, papi, ¿puedo jugar pelota? Sí, vaya, juegue, mi hijo, vaya, todo lo que quiera. ¿Ve? Algo tan sencillo como eso. O, mire, no coma, porque tenemos niños que comen cada hora. Hay que educarlos también, a ser temperante en todo el sentido. Temperante estudiando la Biblia, temperante descansando, comiendo. Pero un montón de niños ansiosos que usted los ve y comieron, a la media hora están abriendo la nevera. Y a la hora llegó la abuelita le dio un chicle, después llegó, le dio un bombón, después una chocolate, después te lo dio con una galleta, después con un pedazo de pizza o lo que sea. Y usted, Dios mío, ¿qué es eso? Es precisamente, pero entonces también ahí es que nosotros tenemos que tomar control. ¿Por qué? Porque si yo le doy una orden a mi niño o a mi niña o a mi nieto y después llega la hermana Sonia y hace perder la autoridad, pues ahí pasa algo. Si ambos padres están en desacuerdo y uno de ellos procura contrarrestar la influencia del otro, la familia se desmoralizará y ni el padre ni la madre serán objeto del respeto y la confianza que son esenciales para una familia bien gobernada. Claro, mis hermanos. Si están uno tirando por un lado y el otro por el otro, ¿qué clase de gobierno es el que se está llevando a cabo en este hogar, hermanos? El padre y la madre deben estar unidos en la disciplina de sus hijos. Todos deben contarlo el uno al otro. Cuando uno da permiso para un lado, consúltelo con su compañero. Hágalo. No esté haciendo esto así, llevando la contraria. Y la madre no vive en contra de los hijos con el padre, ni el padre en contra de la madre de sus hijos, porque es peligroso, hermano. Debe ser siempre un principio fijo para los padres cristianos mantenerse unidos en el gobierno de sus hijos. Esto es importante. Algunos padres fallan al respecto en esta situación. Les falta unión.
El defecto se nota a veces en el padre, pero con más frecuencia en la madre. ¿Y saben por qué? Porque la madre por lo general es la que está en el hogar y es la que trata más con los hijos. Entonces, ¿qué sucede? El padre es el que está trabajando casi siempre fuera. Es aquí donde la madre está más unida a su hijo y ahí vienen las situaciones. La madre tiene que ser sabia. Tiene que hacer que este niño, que este joven, que este adulto respete a su esposo, a su padre, al padre de los niños. Lo mismo con la madre. Los ángeles miran a cada familia con intenso interés para ver cómo son tratados los niños por sus padres, guardianes o amigos. Cuánta administración errónea presencia en una familia entre cuyos padres hay divergencias. El tono de la voz del padre y de la madre, sus miradas y sus palabras, todo manifiesta que no están unidos en el gobierno de sus hijos. ¿Por qué? Porque donde no están cimentados en la palabra de Dios, pues ahí tenemos un problema. Pero ahora volvemos a lo mismo. A mí me gusta ser bien realista. Aquí en esta cadena ya tenemos hermanas que están solos criando sus hijos, y hermanos que están solos, o abuelitas, yo sé, pues, y hay hermana, abuelita muy querida aquí, que no va a decir el nombre, que pues también pide oración por sus nietos y todo. Tenemos esas abuelitas, pero abuelita y abuelito que me está escuchando en esta noche, es la oportunidad, ya que ustedes no tuvieron la oportunidad de conocer estas verdades antes, y sus hijos ya, pues como dice, digo la hermana Sonia, ya crecieron, ya se fueron, se casaron, pues Dios le está dando una oportunidad con esos nietos, ¿ve? Dios le está dando una oportunidad con esas nietas, para que usted, lo que no pudo hacer con sus hijos, hágalo con sus nietos. Y escúcheme bien, esto es una promesa del Señor, por eso lo leí en Proverbios 7. Esto es una promesa del Señor, escuchen hermanas. Si usted, abuelita o abuelito que me está escuchando, le ha tocado estar con sus nietos más tiempo, probablemente cuidándolos, aproveche y edúquelos, oigan bien, tanto en la Reforma Pro Salud, como educarlos a enamorarse del Señor. ¿Cómo lo logran? Leyéndole la Biblia, estudiándole, haciendo algo ameno. Vamos a orar por los alimentos. Mira, esto no es bueno, esto sí, mira mamita, no se coma esto porque esto le hace daño y queremos que usted crezca y tenga un cuerpo bien bueno para el Señor. Y esos niños y esas niñas, esos nietos, ese tiempo, mientras sus hijos están trabajando, haciendo otros deberes, usted lo está educando como si fueran sus hijos, y después esos niños cuando lleguen a la casa de los papás, oigan bien, cuando lleguen a la casa de los papás, la mamá le hace X comida. No, mami, nosotros no comemos todo eso, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? No queremos, porque eso nos hace daño, porque abuela nos demostraron con la palabra de Dios que eso es esto, y esos mismos niños van a comer y el papá y la mamá van a empezar a comer. No, papi, mami, oremos. Esos niños van a ser un espejo y si están educados, entonces los papás y la mamá van a decir, wow, ¿qué está pasando aquí? Los nenes ya están orando por los alimentos, los nenes no están con cierto alimento, los nenes están pidiendo que le leamos la Biblia, los nenes están pidiendo oración, y entonces esos niños ya están enamorados del Señor, y esos niños van a tener hambre y sed de buscar del Padre, del Padre Celestial, lógicamente, y sus padres terrenales van a decir, wow. Y entonces, hermanos, eso está la promesa. El Espíritu Santo obrar en sus padres terrenales, que van a ver a sus hijos que están así, y van a tener que también, como dice, montarse en el mismo bus, montarse en la misma acción de orar, de no traer esas comidas, vamos a traer más vegetales, más jugos naturales, etcétera, etcétera. Y es un proceso, pero padre y madre, abuelo y abuela que me está escuchando, es un momento. Y lógicamente, yo sé que en esta cadena hay padres que tienen niños y están algunos que están recién nacidos, así, y otros, pues también, que esto también es para edificar. Pero ahorita más adelante vamos a tocar de estas madres o estos padres que ya tienen sus hijos de 17, 18, 9, 20 años. Adelante, hermana Sonia. Sí, nos dice que los ángeles miran a cada familia con intenso interés, como dijo nuestro hermano, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado porque el cielo anota todo lo que estamos haciendo. Y tenemos que aclarar, hermanos, hay madres, como dijo nuestro hermano,
y padres que están solos criando a sus hijos, o sea, no tienen el compañero o la compañera, y no ha sido fácil. Hay madres que han tratado, ¿verdad?, de trabajar con estos niños, pero pues es cuesta arriba, el trabajo es fuerte cuando es solo la madre trabajando en esto, y hay hijos que ni agradecen esto. Pero lo importante es que usted como padre o como madre trabaje como el cielo quiere que trabaje. Y nosotros padres, tenemos que entender, padres, que necesita mucha oración y serias reflexiones para poder dirigir nuestro hogar, para poder dirigir esos hijos. Todas las facultades deben ponerse en armonía con los atributos de Jesucristo, que Él sea el ejemplo. Si en el amor y temor de Dios, el padre y la madre unen sus intereses para ejercer la autoridad en el hogar, verán la necesidad de orar mucho y de reflexionar seriamente. Y mientras busquen a Dios, sus ojos se abrirán para ver que los mensajeros celestiales están presentes para protegerlos en respuesta a la oración hecha con fe. Vencerán las debilidades de su carácter y progresarán hacia la perfección. Pero esto va a acontecer, todos estos cambios positivos van a acontecer cuando estos padres toman en serio la oración y las reflexiones, cuando se ponen en las manos. Se les dice a estos padres que siembren para este tiempo, sembrar para este tiempo y para la eternidad. Todo el cielo observa los esfuerzos de un padre cristiano. Si usted piensa que Dios no está viendo los esfuerzos suyos, mi hermano y mi hermana, sí, el cielo está viendo eso. Usted haga su parte, que el Señor se encargará de lo otro, mi amado. Sí, hermano, es muy importante lo que estaba diciendo la hermana Sonia. No nos podemos desanimar, como siempre digo. Ahora mismo, vuelvo y repito, escuchen esto es bien difícil ahora lo que voy a tocar. Porque la fácil es, yo voy a la iglesia y me llevo los nenes a la iglesia y ahí están los nenes, si están con los de jardín de cuna, están los otros con el jardín de infantes, están los teenagers por ahí atrás en el patio o por ahí se hacen sus actividades y están en la iglesia y están en la iglesia bien chévere y por lo menos están ahí con sus amiguitas y amiguitos. Como oye, con esa cuestión del club social en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Padre, madre, que han salido y han conocido estas verdades, pero tienen sus hijos. Y mire lo que va a decir, hermanos. Y entonces aquí tenemos un problema, hermana Sonia, aparentemente, porque yo tengo un hijo de 17, 18, 19 años y ya no voy yo a la iglesia. Entonces yo no voy a la iglesia, mi hijo no va a la iglesia más y está conmigo aquí en la casa. Y entonces yo tengo un problema bien grave, porque yo estoy con mi hijo aquí en la casa y entonces, pues sí, aquí en la cadena los sábados, un ejemplo, yo estoy con mi hijo y me meto en la cadena, pero mi hijo no tiene el amiguito, la amiguita o los compañeros de escuela o lo que sea, que son los mismos de iglesia y yo qué voy a hacer. Entonces yo aquí en la cadena y mi hija o mi hijo sentado mirando para el techo aquí el sábado. Hermana Sonia, ¿cómo se podría bregar esa situación? Bueno, primeramente que es una situación donde tenemos que saberla trabajar. ¿Por qué? Porque, como dijo el hermano Fernando, si son jóvenes ya, ¿verdad? Se está escuchando una cadena. ¿Cuándo él va a escuchar esta cadena? Bueno, él la va a escuchar si usted lo trabajó desde pequeño las cosas de Dios en la iglesia, pero en este caso no están adaptados a eso. Entonces el padre tiene que buscar una solución, ¿verdad?, de cómo hacer que este niño, este joven, debo decir, se enamore de Dios, ir a un sitio, estudiar en un parque de esos donde está la naturaleza, hablarle de las cosas de Dios, dejarle a él que haga, que deje sentir, o sea, lo que él entiende, sus inquietudes. Tiene usted que buscar la forma de que él se sienta cómodo en el sábado, que él sienta que el sábado es glorioso, que no le sea aburrido. Usted tiene que buscar la forma de que este joven se enamore del Señor, estudie con él en un parque de estos donde hay cosas, la naturaleza. Llévelo a dar una caminata, pero no es a trabajar, sino una caminata hablando de las cosas de Dios. Mira cómo es esto, mira las cosas que están pasando, pero para nosotros como hijos de Dios hay promesas. Búsquele la vuelta, y si tiene algunos jóvenes que son también como ellos
y que son espirituales, pues miren, vuélvalos para que vayan estudiando más estas cosas, para que no se la aburran, hermanos, porque pueden terminar fuera. Sí, hermano, hay que ser bien realistas. Como dije, muchos de nosotros hemos conocido ya el Evangelio y sobre todo estas verdades ya grandes, adultos, y nuestros hijos han estado adultos también. Y pues ya, eso sí, eso no podemos tapar el cielo con las dos manos. Pero entonces ahí es que estriba esto. Por eso llama el tema de hoy, restaurando el hogar familiar, el culto familiar. ¿Cómo se restaura? Una manera de restaurar es que ahí es que entra lo bonito de esto. Ahí es que usted con su hijo o con su hija o con su nieto o su nieta va a tener más comunicación de la que tenía antes. Me explico. Ya usted tiene a su hijo en su casa, amén, y el hijo ya sabe que esto es bueno, pero usted aprovecha y le explica a su hijo. Hermano, escúchame bien, usted le va a explicar a su hijo el por qué usted ya no está yendo a la iglesia o no debe de ir al templo. O sea, cuando dice en la iglesia, ay, es que se fue a la iglesia, se va a perder porque salió. No. Estamos ya en avanzada, ya no estamos para tomar leche y no comer vianda, hermanos. Ya usted está en avanzada, pues usted tiene que poner a su hijo a ese nivel. Si usted ve que su hijo desafortunadamente no está en el nivel sino de tomar lechita todavía, pues usted va a empezar a trabajar y ahí estriba la amistad suya nuevamente con su hijo, que su hijo se abra del corazón hacia usted y usted le diga, hijo, ¿qué opina? No, mami, o no, papi, esto a mí no me gusta porque allá en la iglesia estaba Juanito, Pedrito, y allá por las tardes nos íbamos y por la noche nos íbamos a comer pizza o nos íbamos para el cine, o etcétera, o para la cancha a jugar, como sea. Porque así es. ¿Cómo usted, hermana y hermano, entra en la comunicación con su hijo? Nuevamente, ahí tiene que, olvídese a la edad que tenga el hijo o la hija o el nieto, a eso usted se lo va a ganar y le abrir el corazón. Y su hijo le va a abrir, se va a sincerar, y usted en vez de hablarle fuerte, no, porque la iglesia esto, aquello, le dice, no, mire mi amor, mire, le voy a enseñar. Entonces es un momento muy apropiado para usted, hermana y hermano que me escucha, darle un estudio bíblico a su hijo, porque probablemente usted le está dando estudio bíblico a todo el mundo, pero su hijo o su hija o su nieto está cero, como lo dijo la hermana Sonia, que eso le pasa mucho a los pastores, por desconocimiento tal vez, que van a dar estudios bíblicos a todo el mundo y todo, y su familia se les pierden sus hijos, o están ahí dando, como dicen aquí en Puerto Rico, dando tumbos, bandazos. Precisamente es por eso. Pues es el momento que usted tiene que sentar a su hijo, a su hija, y que haya una comunicación y hablar, una interacción, y entonces decirle, mire, vamos acá, no aquí en la cadena este sábado a escuchar, mire qué diferente, mire esto, y que aún la misma persona puede participar en la cadena, a cantar, si se lo hacía en la iglesia, pagóla aquí, esto es una iglesia al aire, que ese joven, ese niño, empieza a participar aquí, ¿ve? Educándolo y dándole el testimonio. Y no solo eso, también usted puede, como decía la hermana Sonia, como hacíamos nosotros antes, que estas canas existiesen, pues, y nos íbamos a estudiar a un campo, a un parque, a los parques de Estados Unidos, ustedes viven la mayoría, eso es un éxito, o en México, los que están en México, en Paraguay, y todos estos sitios así latinos como Colombia, Santo Domingo, hermano, hay parques, usted se va por un parque, a la naturaleza, con 2 o 3 hermanos, y todo, o si su amigo, su hijo tiene un amiguito, una amiguita, invítelo, aunque no sea la misma denominación, o si es de la denominación no está para amén, invítelo, y también aproveche, le está dando un estudio bíblico, y usted va a compartir, a la caminada, a recrearse en la naturaleza, y ahí se gana una amistad, y el hijo y la hija no van a tener la mente a que van a estar haciendo otra cosa el sábado, ¿ves? Algo muy diferente, guardando un sábado como hacer en el Edén, restaurado. Y a la vez, hermana Sonia, algo muy importante, que educamos a nuestros hijos también a hacer la obra misionera. Otro sábado, no vamos a ir a repartir literatura, conflictos de los siglos, vamos a dar esto, o vamos a dar 2 o 3 estudios bíblicos, venga, acompáñeme. Y al darle el estudio bíblico, el hijo o la hija va viendo. O sea, es cuestión de educar. Pero como dijo la hermana Sonia, y es la clave de todo esto, hermano y hermana que me escucha, que nuestros nietos, nuestros hijos se enamoren de Jesús. Pero para ello enamorarse de Jesús, usted y yo tenemos que enamorarnos primero de Jesús y dar testimonio. Adelante, hermana Sonia.
Amén. Eso es así. No podemos pedir de nuestros hijos lo que nosotros no estamos dando, porque el mayor ejemplo somos quienes, nosotros. Hermanos, tenemos que sembrar para este tiempo y para la eternidad, como decía ahorita, ¿no? Todo el cielo observa los esfuerzos de los padres cristianos. Ellos no son dejados abandonados. Cuando los padres son diligentes y vigilantes en su instrucción, cuando enseñan a sus hijos a procurar sinceramente la gloria de Dios y cooperan con Él y Él coopera con ellos en la salvación de las almas de aquellos hijos por quienes Cristo murió. O sea, si nosotros cooperamos con Él, Él va a cooperar con nosotros, hermanos. El que quiera llegar a ser santo en el cielo debe ser primero santo en su propia familia. Sí, porque si usted no lo practica aquí, no lo vive aquí, allá no lo va a vivir. Si nunca lo practicó, nunca lo vivió. Así es que tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Padres, no permitamos que nuestra religión consista simplemente en profesarla. Dejémosla ser una realidad. O sea, esto no es cuestión de decir yo soy un padre cristiano, yo soy una madre cristiana, yo soy un tío, un abuelo cristiano. No, esto no consta de esto. Esto consta de que tenemos que ser ejemplo, vivirlo. No podemos ser ya que esto de estar diciéndolo, esto no funciona así, mis hermanos. Hay que vivirlo, tenemos que vivirlo. El motivo por el cual los jóvenes de la época actual tienen tan poca inclinación religiosa, ¿saben en qué estriba? Estriba en que su educación es defectuosa, dice la profeta de Dios. Pero esto es que la inclinación religiosa de los jóvenes es tan pobre, porque su educación es defectuosa. No se manifiesta verdadero amor hacia los hijos cuando se les permite ceder a la ira o cuando se deja sin castigo. No se manifiesta verdadero amor hacia los hijos cuando se les permite ceder a la ira o cuando se deja sin castigo a la desobediencia a nuestras leyes. Como se tuerce la rama, así se inclina él. Hermanos, si nosotros no manifestamos ese verdadero amor hacia nuestros hijos y cedemos a la ira, ya ustedes saben qué es lo que nos espera. Nada bueno se espera de nosotros, mi amado. Sí, mis amados, como está diciendo la hermana Sonia, que lo leyó, pero repito, el motivo por el cual los jóvenes de la época actual tienen tan poca inclinación religiosa estriban que su educación es defectuosa. ¿Ve? Hermanos, nosotros tenemos que educar y redimir. Es otra cosa. Tenemos que también educar a nuestros hijos. Gloria a Dios por los que están en el campo ya. Gloria a Dios por los que ya tienen sus hijos en el campo. Amén por eso. Pero nosotros que estamos en las ciudades, o bueno, digo nosotros no estamos en la ciudad, pero yo hablo así, los que estaban en las ciudades, ¿me entiende? ¿Qué va a pasar? Hay un detalle muy importante, hermanos. Estos hermanos que están en las ciudades, para ellos es más difícil educar a sus hijos, ¿ve? Porque está toda la contaminación de la ciudad. Los que tienen sus hijos ya en el campo, pues gloria a Dios por eso. También sean fieles, y escúcheme bien, padre y madre que me escucha, no porque sus hijos estén en el campo ya están salvos, porque no están bien por experiencia, y con humildad lo decimos, hemos conocido niños, jóvenes, que estaban en el campo, vivían en el campo, se hacían hasta lavativas, o sea, enemas y todo para tener el cuerpo limpio y todo porque hubo un boom de todo eso que va a tener el cuerpo limpio y hay que desintoxicarse y todas esas cosas, y jóvenes que se hacían hasta lavativas, etcétera, etcétera. ¿Y hoy dónde están? ¿Ve? O sea, que esto es, como le digo, esto es algo, la educación es algo que estriba en el ejemplo y en que esos niños, como decimos y repetimos, se enamoren de las cosas del Señor. Y lógicamente, los que viven en el campo, pues también hay que hacerle agradable a sus hijos la vida en el campo, enseñarles a cultivar la tierra, que estén entretenidos, pero también a que vayan para el río, se metan en el río a bañarse, o al lago y todo, etcétera. ¿Me entiende? Eso es algo muy importante, o sea, que tengan variedad de cositas que hacer.
que no solo es que sembrar, y también pues lógicamente los que están en esto, dale homeschooling, no el homeschooling de mame mi mamú, 1 más 1, 2, no, sí lo básico, saber sumar, restar, pero dale el verdadero homeschooling, que es el homeschooling que María le dio a Jesús. Cuando Jesús fue educado en los brazos, en las piernas, en el regazo de María, y cuando llegó a los 12 años allá al templo, y usted a qué universidad viene, en qué colegio estudió usted, que no sabíamos de dónde venía, y Jesús venía de esa educación. Pues ese es el ejemplo para nosotros, padre, madre, hijo que me escucha, que es muy importante tener eso muy claro. Dice, hágase atractiva la vida cristiana. Háblese del país donde han de establecer su hogar los que siguen a Cristo. Mientras hagáis esto, Dios guiará a vuestros hijos a toda la verdad, llenándolos del deseo de hacerse idóneos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Tenemos que hacer ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, que esto es temporal, buscamos una patria mejor, la celestial, que no se enamoren de todas estas cosas del mundo, de las modas, de toda la corriente que hay ahora, y vemos que toda la profecía está cumpliendo a pasos agigantados, pero tenemos que restaurar el culto familiar, tenemos que restaurar el hogar familiar, ese hogar donde la madre o el padre den testimonio, tengan el culto por la mañana, pero no un culto rutinario, no un culto metódico, no un culto porque tengo que tener el culto para irme a trabajar y para mi hijo irse para el colegio, para la universidad, no, sino que sea un culto de adoración, de agradecimiento al Padre Celestial, y entonces el Señor podrá obrar en la vida de la familia y de los jóvenes. Hermanos, los padres pueden entender que al seguir las instrucciones de Dios en la educación de sus hijos recibirán ayuda de lo alto. Serán muy beneficiados porque mientras enseñan aprenderán. Sus hijos alcanzarán victoria por el conocimiento que adquirieron al seguir el camino del Señor. Hermanos, padres que nos escuchan y aquellos que están en este menester, ¿estáis obrando con energía incansable en favor de vuestros hijos? Es la pregunta. El Dios del cielo nota vuestra solicitud, vuestra labor ferviente, vuestra vigilancia constante. Oye vuestras oraciones. Con paciencia y ternura educad a vuestros hijos para el Señor. Todo el cielo se interesa en vuestra obra. Dios se unirá a vosotros y coronará de éxito vuestros esfuerzos. Mientras tratéis de hacerles claras las verdades de la salvación y los conduzcáis a Cristo como Salvador personal, los ángeles estarán a vuestro lado, mi amado. Tienes que confiar en que Dios está ahí, los ángeles, pero trabajando con esto, confiando en esto. Porque el Señor dice que nos dará la gracia a estos padres y madres para que puedan interesar a sus hijos en la preciosa historia de Belén. Es nuestro deber, mi amado hermano, trabajar por estos jóvenes, por estos niños. Si queremos llegar al cielo con ellos, tenemos que trabajar con ellos. Ya no podemos dejarlos que corran como ovejitas esparcidas. Incluyamos a nuestros hijos en la enseñanza de la palabra, hermanos. El Señor nos va a responder. Él dice, estoy aquí, no te voy a dejar. El cielo está vinculado con nosotros y nos va a capacitar para esta misión. No nos va a dejar solo. El Señor ama a sus hijos y quiere que se críen comprendiendo su alta vocación. Si hemos entendido cuál es la vocación, Dios nos va a dar la mano. Hermanos, de verdad, no es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que usted y yo, padre, madre que me escucha, abuela, abuelito que me escucha, tío o tía, es nuestro deber redimir. Pero para redimir nosotros tenemos que primero ser fiel a Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a negarnos a nosotros mismos y no lamentarnos porque mi hijo tiene tanta edad y ya creció torcido. No, todo está a tiempo. Y lo más importante que podemos hacer es encomendarnos al Señor, convertirnos al Padre Celestial, ayunar y orar por esos hijos, esas hijas, orar y gemir por ellos porque la promesa está, pero sobre todo dar testimonio.
testimonio, que vean a papi o a mami o los vean a ambos, que ya no pelean, que ya no discuten, que ya conversan, que ya oran juntos y todo. Y esos hijos, aunque estén adultos, van a ver, wow, mira, papi qué tranquilo está, mire, ya está bien a mi mamá, ya cuando le cocina y le quemó el arroz, no la regaña ni tira el plato al piso, sino que al contrario, le da las gracias por la comida o algo, o le habla con amor y le dice, mire mi amor, vamos a yo no me hago el arroz porque está quemado. O sea, y van viendo el cambio, ¿ve? Porque Cristo mora en el corazón. Tal vez ese es el error que muchos de nosotros hemos cometido, que como Jesús no está todavía habitando nuestros corazones plenamente, pues entonces no podemos dar lo que no tenemos. Aunque profesan ser religiosos, ciertos padres no recuerdan a sus hijos el hecho de que debemos servir a Dios y obedecerle, sin que las conveniencias, los placeres o las inclinaciones nos impidan cumplir lo que requiere de nosotros. Hay muchos ejemplos bíblicos de jóvenes y servían a Dios, hermano. ¿Y por qué si ellos lo sirvieron, por qué nuestros jóvenes no pueden servirlo? Y tenemos que buscarle que se metan a los cadetes, a los conquistadores, a celebrar San Valentín, si celebrar un montón de fiestas paganas. No, hermanos, ¿ve? Si ellos lo hicieron, Isaac, todos, jóvenes, sirvieron al Padre en espíritu en verdad. ¿Por qué nosotros no? Si la Biblia fue escrita tanto para ellos como para nosotros, ¿ve? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Este hecho de entretejerse con la vida misma y el carácter. El concepto correcto de Dios por el conocimiento de Cristo, quien murió para que fuésemos salvos, de inculcarse en la mente. Hacerle, al decir enamorarse a los niños de Cristo, es hacerle ver ese sacrificio. A los jóvenes, explicarle, a los jóvenes más adultos, al contrario, padres, madres que tienen hijos ya adultos y todo, este es el momento de que ellos vean que se está cumpliendo la profecía, como los días de Sodoma y Gomorra. Muéstrenle cómo está esto, la noticia que salió hoy, que ya hay una escuela o algo así, de transgénero, etcétera, preescolar. Hermano, ya estamos ya al fin del tiempo, y usted con amor, pero con premura, tiene que hacerle ver eso a su hijo, a su hija o a su nieto, porque esa es su responsabilidad. Porque madre, padre que me escucha, el Señor le va a decir, ¿dónde están los hijos que yo te di cuando llegue el día final de cuentas? Y termino mi parte con esto. Resuelvan los padres cristianos que serán leales a Dios y reúnan sus hijos en derredor suyo en el hogar. Oigan, para rociar el dintel con sangre que representa a Cristo como el único que puede proteger y salvar, para que el ángel destructor pase por alto el amado círculo de la familia. Por eso el tema de hoy es restaurando el hogar familiar, restaurando la familia, el culto familiar, como hacía Abraham, donde llegaba, armaba un templo, hacía sacrificio. Nosotros que es el sacrificio vivo, entregarnos al Padre Celestial por nuestros propios hijos, nuestros nietos, y por la salvación de nuestra familia, hermano. Ve al mundo que obra en el hogar una influencia más que humana. Mantengan los padres una relación vital con Dios, declárese de parte de Cristo y demuestren por la gracia de Él cuánto bien pueden lograr en la actuación paterna. Y cuando venga el Señor, va a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Adelante, hermana Sonia. Amén, amén, hermanos. Esto es así. Dios nos da una promesa y dice que Él cooperará con los padres que con cuidado y oración enseñen a sus hijos y labren su propia salvación y la de ellos. Obrará en ellos el querer y el hacer por su propio beneplácito. El esfuerzo humano solo no ayudará a vuestros hijos a perfeccionar un carácter, mi amado, para el cielo. Pero con la ayuda divina sí se puede realizar una grande obra y santa. Mi amado, el Señor en esta noche nos ha hablado. Como dijo mi hermano Fernando, esto no es tarea fácil, no podemos decirlo, porque hoy nuestros hogares y nuestros hijos compiten con el mundo. El mundo trata de
de llevarlos hacia la corriente de ellos. Y mientras usted le enseña algo bueno, el enemigo trata afuera de enredarlo. Por esta razón es que hay que prepararnos bien y prepararlos a ellos bien, para que aprendan a lidiar con las situaciones con las que se van a enfrentar cuando salen del hogar. Hermano, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Este es el mensaje que Dios ha traído en esta noche. Quiera Dios que lo atesoremos y que oremos para que Dios nos dirija en nuestros hogares. Aunque no es fácil, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una promesa para estos padres y aquellos que están educando y criando hijos o sobrinos o nietos. Vamos a finalizar con una oración. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, justo, que habitas en los cielos y en todas partes, alabado y santificado sea su santo y bendito nombre, Señor. En esta hora, con humildad, damos gracias por el sacrificio, la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque hay esperanza para los hogares, sobre todo para aquellos que están criando y aquellos que tienen jóvenes. Dele sabiduría a esos padres y a esas madres que están solas criando hijos pequeños y jóvenes, porque cuando se crían jóvenes, adultos, Señor, es más difícil, porque ya tienen su carácter casi formado. Sea con esas madres, Padre, que llevan esa lucha y con esos padres. Bendiga a cada uno de los hogares y perdónenos si hemos sido negligentes en algún momento, Padre. Esta es una voz que pide ayuda, que clama al cielo, la voz de los padres y de aquellos que crían. Le pedimos por las peticiones que se pusieron ahorita. Usted conoce cada una de ellas, Señor. Hay necesidad en tu pueblo. Hay tristeza muchas veces, ya sea económica, de salud, emocional, moral. Usted conoce cada una de ellas, Señor. Pedimos por estas hermanas y hermanos que piden oración y que bendiga los pies de cada uno de los que lleva el Evangelio. Bendiga a la hermana Brenda, Señor. Ayúdela a seguir adelante en el ministerio. Bendiga al hermano Toniel, a la hermana Helen, Elizabeth y todos aquellos que colaboramos en el ministerio. Aún a todos los que participan son parte de este ministerio, Señor. Quédese con nosotros hoy y siempre. Y perdone nuestras faltas. Bendiciones que pedimos en su nombre, en el nombre del Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gracias, Padre. Hermanos, no sé si alguien quiere comentar algo, alguna inquietud, alguna preocupación. Vamos a ver si hay alguien que quiera decir algo. Hermanos, ¿me escuchan? No sé si hay alguien que quiera comentar algo, alguna inquietud. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches, hermana. Mi nombre es Desiree. Desiree, Dios te bendiga. Mi esposo me llama Daisy. Y yo quiero decirles gracias por el mensaje. Parece que estaba la hermana Sonia y no sé quién más está predicando, no conozco el nombre, pero su esposo Fernando. Su esposo Fernando. Okay. Sí. Entonces yo quería decirles, hermanas, que como estaban hablando de los hijos, ¿verdad? Quiero decirle que Dios es misericordioso, Él es fiel. Cuando uno va a Él con sus hijos, Él le ayuda. Yo a los 18 meses, que mi hijo tenía 18 meses, leí el libro La conducción del niño. Y yo lloré amargamente cuando a los 18 meses yo ya había cometido muchos errores. Pero quiero que sepan que por medio de la Biblia y el espíritu de profecía, el Señor me ayudó a criar a estos muchachos. No los mandé a la escuela pública, no los mandé a la escuela, a la universidad adventista. Bueno, no a la universidad, a las escuelas adventistas. Y gloria a Dios, el Señor me ayudó a enseñarles en casa. Tiré todos los libros, solo dejé la Biblia
y el espíritu de profecía, hasta que ellos tenían como 12 años. Entonces, después el Señor me abrió una gran puerta a venir a un ministerio aquí en Kansas, donde se estaba abriendo una escuelita de los profetas. Y pues aquí estamos, hermanos, y gracias por el mensaje. El Señor es fiel. Y quiero decirle a los hermanos que ya tienen jóvenes grandes de edad, que no pierdan las esperanzas, que reclamen a sus hijos, no importa qué edad que tengan, porque el Señor ese es su negocio, de salvar las almas, no importa qué edad tienen. Entonces quería darles gracias por el mensaje. Y tengo una amiguita al otro lado, creo que ella entró en la línea. Hermana, ¿está ahí? No sé si me oyó. Pues ahorita entró una amiga, y gracias a Dios, hermanos, por medio del ministerio de la familia, el Señor me enseñó a mí las cosas que yo debería de aprender. El enemigo trató de quitarme del camino, quitar a mi esposo del camino, pero gloria a Dios, estamos juntos. Nuestros hijos son bien obedientes, están en el ministerio. ¿Están ahí, hermano? ¿Aló? Ya tienen. Amén. Es un indicio de que se puede. Amén. Gloria por el testimonio. Se puede. Brandon tiene 23 años, Kevin tiene 22 y Samuelito 17. Hermanos, no es que ya hemos llegado, ¿verdad? Sino que es algo muy bonito cuando los padres, por ejemplo, yo tuve que pedirles perdón a ellos, a veces sino por cosas, pedirle perdón a mi esposo a mí, ellos. Entonces tenemos una familia bien unida, pero algo que nos ayudó, a pesar de Dios, la Biblia, el espíritu de profecía, nos ayudó no tener mucha gente alrededor. Ellos no estaban con los niñitos de la escuelita, sabática, cuando estábamos en la iglesia de la conferencia. Yo no dejaba que ellos fueran, a pesar de ser adventistas. Y eso fue por el espíritu de profecía, que yo lo leí. Y están en casa, no se quieren ir, hermanos. Ellos están contentos con nosotros, no tienen novia ni novia, porque son varones. Y a pesar de todo eso, ahorita ellos están en un programa con 2 pastores que les están enseñando a ser obreros bíblicos. Y a pesar de todo eso, hermano, todavía nosotros sentimos de que no hemos hecho lo suficiente, porque ellos un día el Señor les va a buscar una dama, ¿verdad? Y ellos tienen que formar un hogar. Entonces, mi petición para ustedes, hermanos, es que oren por mis hijos, para que ellos pasen la prueba, porque es una prueba. Ya ellos ya son adultos, pero ahora van a tener que ellos experimentar, ¿verdad?, sin madre y padre. A pesar que están en casa, ellos tienen que hacer sus decisiones, y estoy muy contenta con ellos, pero el enemigo no va a parar hasta la Nueva Jerusalén. Entonces tenemos que estar siempre alertas por nosotros mismos y nuestros hijos. Así que les doy ánimo a los hermanos que tienen sus hijitos que tal vez no están en las cosas de Dios, que hagan ese trabajo con ellos, no importa qué edad ellos tengan. Y también pongan a nosotros, mi esposo se llama Jerónimo y yo me llamo de pónganos en oración. Amén, qué lindo escuchar ese testimonio. Qué lindo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, amén. Seguimos adelante. Amén. Hay que orar por ustedes mucho, porque el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Y hay que orar. Sí, y no hay que fiarse. Sí, no hay que fiarse, porque él va a tratar hasta lo último. Eso es así, pero ustedes, como han hecho hasta ahora, oración, manteniéndose unidos, estudiando la palabra, ayuno y de todo eso. Amén. Qué lindo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Que Dios me los bendiga. Amén. Dios le bendiga. Ahora vamos a orar por la hermana de Cristo esposo y por los demás hermanos. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su nombre. Gracias, Padre Celestial, porque esta noche usted nos ha recordado algunas cosas, nos ha enseñado otras, y sobre todas las cosas le suplicamos que nos bendiga grande y poderosamente. Gracias, Padre, por el testimonio que tuvo la hermana Desiree. Bendígala ya grande y poderosamente. Bendiga a su esposo Jerónimo, a sus hijos,
sus 3 hijos, los bendiga rica y poderosamente, usted cuide sus entradas y sus salidas. Señor, gracias porque un testimonio que ella dio, que se puede, y un ejemplo para las hermanas y hermanos que han escuchado esta noche, que se puede, que usted no nos ha pedido nada que no se pueda, sino por el contrario, que si nos encomendamos a usted, nos ponemos en sus manos, usted puede hacer maravillas con nosotros y por consiguiente por nuestros hijos y nuestros nietos. Ayúdanos a hacer un testimonio vivo. Bendiga todas las peticiones de todas las hermanas y los hermanos que expresaban al principio. La hermana Bernardita por sus nietos, por su hija, a todas las demás hermanas y hermanos que pidieron oración. Bendígalos grande y porosamente. Cada uno tiene su petición muy, pero muy especial. Pero sobre todo pedimos por toda la familia aquí representada. El enemigo quiere destruir la familia, porque si destruye la familia, nos destruye completamente. Pero en el nombre suyo, Padre, le suplicamos que nos ayude a restaurar el altar familiar. Ayúdanos a ser mansos, humildes de corazón y sobre todas las cosas, que con su manto de justicia usted nos proteja y nos ayuda a tomar decisiones, pero a tener sobre todo amor, misericordia y sabiduría para saber cómo trabajar con nuestros hijos. Padre, ayúdanos, se lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga rica y poderosamente y buenas noches. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que descansen.